Gracias, Selimar. Bienvenidos nuevamente a Última Palabra. Hay muchas cosas pasando. Estoy segura que muchos de ustedes en sus casas se preguntan, al final del día, ¿quién está diciendo la verdad? Porque todos los días estamos recibiendo información contradictoria de algo tan importante como lo es la energía. Yo estoy mirando esta carta, la tengo aquí impresa porque la verdad es que más allá de vergonzoso, es una barbaridad. Es increíble que esto no sea hoy la principal noticia en Puerto Rico, que no sea lo que se esté discutiendo, que no hayan preguntas por parte de nuestros periodistas al zar de energía, que va por ahí caminando diciendo que él toma todas estas decisiones, y hoy se está tomando en Puerto Rico una decisión de extender un contrato. ¿Usted sabe por cuánto? Por 20.000 millones de dólares, por 20, a los que les gusta hablar en billones. Estamos hablando de 20 billones o 20.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para darle el monopolio del gas licuado a New Fortress en Puerto Rico por 15 años. Por 15 años. ¿Y ustedes saben cuándo aprobaron esto? 24 horas antes de que expirara el contrato anterior. Y así se hacen las cosas aquí. Durante la noche, como ladrón en la noche, nos enteramos a última hora de cómo estas cosas se están llevando a cabo. Pero más allá de eso, no se nos explican, no se nos dice cómo se llevaron a cabo estos procesos de competencia. ¿Usted sabe por qué? Porque no se llevaron adecuadamente. Aquí ayer tuvimos una exclusiva con Osvaldo Carlo del TPPO y estaban hablando del proceso de subasta que supuestamente, ¿verdad?, se llevó a cabo para la generación temporera que nos llevan vendiendo hace meses, porque hace meses ha estado el cuco este de que nos vamos a quedar sin luz en verano, se van a cuadriplicar los apagones, hay que buscar 800 megavatios a toda prisa, y a toda prisa es que hicieron un proceso con las patas, hicieron un proceso donde escogieron a una persona y una vez escogen a esa compañía que se supone que era temporero por 18 meses, de repente salen, miren, voilà, con un contrato de 2 años. Es el negociado de energía el que tiene que pararlos en seco y decirle, no papá, por aquí no vas a pasar. Esto era a 18 meses y ahora lo quieres hacer a 2 años. Pero es ese mismo negociado el que una semana después está diciendo, no es que lo hagas a 2 años, es que hazlo a 10. ¿Cómo usted me explica a mí que el negociado cambia de postura de hazlo a 18 meses versus hazlo a 10 años en tan solo una semana? Yo le voy a decir a usted cómo eso cambia de postura, a través de las influencias, a través del cabildeo, a través de las presiones y los conflictos de interés que hay en Puerto Rico. Porque ese precisamente es el problema de la energía en estos momentos y por eso no damos ni para atrás ni para adelante. Es que hay demasiados jugadores aquí en el tablero, todos con mucho interés, todos quieren, miren, comérselo completo, el bizcochito, ninguno quiere compartir y al final del día, ¿quién se está perjudicando? Se está perjudicando usted, me estoy perjudicando yo, porque tenemos un servicio deficiente en nuestros hogares, tenemos un servicio altamente costoso. Y usted sabe lo que hace un contrato como este, a 15 años, por 20.000 millones de dólares, retrasar las posibilidades de que en Puerto Rico podamos movernos a la energía renovable algún día, que podamos utilizar fuentes que son autóctonas, que desarrollamos aquí para producir nuestra energía. Nos quieren seguir haciendo depender de fuentes que no tenemos, pero más allá de eso, quieren darle un monopolio a una empresa y no es cualquier empresa, es una empresa que está en quiebra. Esas son las grandes decisiones que se toman en Puerto Rico, pero ¿saben qué? Hoy voy a estar discutiendo todo esto, así como otros temas con Anabel Torres Colbert. Tenemos mucho en el tablero, también tenemos un gran tema del sinhogarismo que ya no solamente afecta a adultos, a jóvenes también. Y ustedes saben que desde el principio de este programa hemos tenido en el radar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con la sobrefacturación. Hoy resolvemos un gran problema en ese ámbito y veremos quién se va de aquí con la última palabra. Bueno, ya está con nosotros Anabel Torres Colbert. Yo sigo paseándome por todo el estudio con la cartita. Sí. Saludos, Anabel. Oye, viniste combinadita con el branding, me gusta. Que te veas, que hay que combinarse porque hay que dar otros elementos entre tantos problemas. Sin duda alguna, hoy estamos como bien de atardecer, de última palabra. Mira, la realidad es que yo estoy que prendo de meneo maniguetazo porque todo lo que está pasando en el tema energético, hay tantas contradicciones, hay procesos donde no tenemos una competencia justa que permita que nuestros consumidores se beneficien de diferentes proveedores a precios competitivos. Y la realidad es que yo creo que
ha reinado la improvisación y todo esto, que la Junta tenga que venir a paralizar esto y a expresar sus dudas. ¿Cómo ves esta situación? Mira, esto yo creo que es un capítulo más. Cada día sale algo nuevo sobre el asunto energético y yo creo que estamos ahora mismo sumergidos en una crisis de quién lidera más, quién realmente es la parte más responsable por todo lo que está pasando. Vemos un problema ahora. Lo de hoy es la suspensión de este contrato con el suplido de gas, que la Junta tiene que decir, este contrato no le conviene a Puerto Rico, lo que también te dice que quizás la Junta ya también aprendió de los pasados contratos, porque estamos viendo ahora una asertividad que no vimos en el pasado. Bueno, y la Junta, que revisa contratos de sobre 10 millones de dólares, dice, este es el contrato más cuantioso que hemos tenido que examinar desde que estamos en Puerto Rico. Así es, y entonces eso se le suma que para la generación de emergencia, que fue lo que pasó ayer o antes de ayer, el Tribunal de Apelaciones paraliza el proceso de subastas para entrar a dilucidar si se hizo conforme a derecho y se siguieron los procesos, en la medida que también estamos con los aumentos de la tarifa. Y yo creo, Alexandra, que llegó el momento aquí de que alguien decida quién va a tomar de verdad las decisiones correctas, porque es muy fácil repartir culpas porque hay demasiada gente interviniendo. O sea, tú tienes a la Junta de Control Fiscal, tú tienes a Genera, tú tienes a Luma, tú tienes al negociado de energía, tú tienes al SAR de energía, que ha sido muy vocal fiscalizando, yendo contra Luma, contra Genera, a diferencia de lo que pasó en el cuatrenio pasado, pero realmente a la hora de la verdad, ¿qué poder se tiene para realmente decidir, liderar? ¿Qué contrato le conviene al pueblo de Puerto Rico? ¿Qué contrato le conviene para propósitos de que se mejoren los servicios? Porque estos apagones recurrentes y el alza en la factura, ¿cuánto más? Y la realidad es que al final del día hubiésemos pensado que la distribución del trabajo entre todos estos jugadores iba a redundar en mejorías en el servicio. De hecho, pero se sabotean unos a los otros. Y no solamente eso, que la culpa ahora es huérfana. Lo vimos con el pasado apagón general, donde Genera decía, eso fue culpa de Luma, que no proyectó lo que se iba a necesitar de gas natural. Y entonces, por otro lado, Luma decía, no, Genera, yo te di las proyecciones correctas, tú no lo pediste. Y al final del día, ¿qué se supo de eso? Nada, porque todas estas compañías esperan que pase el ciclo mediático y como saben que somos un pueblo de memoria corta, al final del día no se adjudica responsabilidades. Mira, y yo en este tema he dicho que la realidad es que la gobernadora tiene que dar un paso al frente, porque aun cuando ella no sea la responsable de todo lo que está pasando, es a quien le perjudica más, porque es la que va en la papeleta. Es a quien el pueblo le va a pedir explicaciones. Sobre todo cuando ella hizo una campaña basada en este asunto energético. Por lo tanto, aun cuando ella quizás no tenga el poder completo por todos estos entes que están, ella es la que tiene que exigir una pronta resolución a todos estos problemas y sentar a la mesa a todos los componentes, porque ella es la que va a cargar con la ira de todos nosotros los ciudadanos en la medida que sigamos en medio de esta incertidumbre y de todo el mundo echándose culpa, saboteándose unos a los otros y viendo poca resolución a corto, mediano y largo plazo. No, y que no nos traten de cogerle tontos. En días recientes se le preguntó a la gobernadora sobre el alza en tarifa que habían solicitado Luma, Genera y la autoridad, y ella dijo que desconocía de esa solicitud. O sea, la gobernadora o no tiene un televisor, o no tiene personas que le monitoreen los medios, o qué está pasando. ¿Cómo ella puede pretender que seamos tan ingenuos para pensar que ella desconocía que había una solicitud de aumento de la tarifa que se lleva discutiendo durante las pasadas semanas en la prensa? Bueno, pero después tuvo que echar para atrás porque el portavoz de Asuntos Públicos dijo que aunque no es lo que favorecían, era la única opción. Era la única opción. Pero yo creo que eso es lo más triste de lo que hemos estado viendo aquí, que ya hay una desfachatez en el gobierno para mentir, recoger vela como si nada. Aquí se sentó el secretario de Salud y nos mintió en la cara y lo desmentimos ahí frente a la cámara y no le molestó como si nada. A mí me desmienten así en un programa. Mira, yo me levanto y escondo la cabeza debajo de algo, pero no, mienten en nuestra cara y tienen la desfachatez de recoger vela al otro día y no hay consecuencias. Mira, las consecuencias probablemente son electorales, como tú bien sabes, porque después uno se molesta, pero estamos muy temprano en el cuatrenio y estamos hablando de un tema que es demasiado importante. Y en ese sentido hay que dejar un poquito la política al lado y ya después eso que la oposición política se encarga, pero hay que pedir explicaciones ahora porque estamos en pleno verano, estamos en plena época de huracanes y lo único que se sabe son cancelaciones de contratos. Con esto de la generación significa que no hay la generación adicional. La generación no va a estar. Para anuncio para todos
ustedes no tienen que esperar que el periódico se los diga. La generación temporera jamás va a llegar, no va a llegar a tiempo. Y más allá de eso, yo creo que cuando hablamos del tema de las soluciones y de lo que está viviendo el pueblo, el problema es que parece que aquí no hay un adulto en el cuarto. ¿Quién está tomando las decisiones en Puerto Rico? Si están todos metidos en una cueva, no están dando cara sobre estas decisiones. Lo que vemos es lo que sale en los principales rotativos, lo que nosotros podemos analizar desde estos espacios, claro, decisiones de los tribunales, pero más allá de eso, ¿dónde están los líderes en Puerto Rico diciendo, mira, la generación la vamos a tener de esta manera, la subasta se va a hacer de esta manera, esto es lo que procede, este es el tiempo, esta es la métrica? No lo hay. Mira, y desafortunadamente, y hemos estado hablando de este tema también, sobre el rol de la Junta, y parecería que en la Junta es que vamos a depender para ese adulto en la casa que finalmente determine qué va a pasar. ¿Es viable la cancelación de los operadores? Fiscalmente no es viable, jurídicamente no es viable, no le conviene a Puerto Rico, los fondos se pueden perder. ¿Es viable todos estos otros contratos? ¿A quién le va a tocar tomar esa decisión? Porque a los políticos no le conviene, porque tienen al pueblo ahí pidiendo explicaciones y pidiendo también unas acciones relacionadas al tema energético que quizás no son las que pueden hacerse. Por lo tanto, aun cuando nos duela como pueblo, ese ente fiscal que está ahí, que al final toma la decisión, a veces se demuestra el por qué Puerto Rico está donde está en cuanto a todo lo que tiene que ver la administración, el problema fiscal, y es porque en los momentos importantes no hay un líder con la valentía para tomar las decisiones difíciles, aun cuando puedan tener un costo político. Y esto de la energía me parece que va a llegar ahí. Y la verdad es que dentro de lo que estamos hablando de la Junta, yo creo que la gente lo puede sentir allá afuera, es tan indigno tener una entidad por la cual nosotros no votamos, que no elegimos, que tiene más poder que nuestros funcionarios electos. Pero es en momentos como estos donde lo que el gobierno sigue demostrando es como somos un niño que no puede ni administrar la mesada que le dan semanalmente, que no tenemos la capacidad de ser responsables fiscalmente y que en Puerto Rico sigue reinando esta cuestión de que el que tiene padrino se bautiza, que los poderes al final del día y estas influencias son los que toman las decisiones independientemente sean beneficiosas o no para el pueblo de Puerto Rico. Así es, y me parece que al final del día lo más importante yo creo que es, porque todos tenemos una posición distinta sobre cómo debe ser, si debe retornar a manos públicas, si se debe dividir el control entre distintos entes privados, si Luma ha sido bueno, si ha sido malo, si es el sistema que está obsoleto. Yo creo que al final lo más que podemos pedir es transparencia y los efectos de las distintas decisiones. Esto es lo que pasaría si se cancela, esto nos costaría, si no se cancela, pues esto es lo que puede pasar, aquí se pone en riesgo esto y lo otro, porque aquí a veces se subestima y si se hablara claro, se hablara con la información correcta, entonces el pueblo tiene que esperar. Y entonces también tiene una posición más clara de qué resulta más beneficioso o no al final del día para nuestros bolsillos. Sin duda y en ese sentido, pues es lo que yo creo que más podemos exigirle a todo el liderato y a todos los entes, que por lo menos nos digan la verdad y los pros y los contras de cada una de las decisiones con todos estos protagonistas que uno al otro se están diciendo que el otro es peor, pero al final pues nadie resuelve nada. Gracias, Anabel. Esto ha sido directo al punto. Mañana continuaremos dándole a dos manos a este tema energético porque la realidad es que nos va a continuar afectando. Tenemos que hablarlo, hay que buscar soluciones y hay que comenzar a empujar al gobierno a que salga, mira, a que el adulto del cuarto acabe y aparezca y haga lo que tiene que hacer. Y el servicio energético no es el único que se ve afectado en Puerto Rico. Desde que comenzamos este programa hemos estado hablando de la sobrefacturación en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Ivanet Mariani nos preparó un reportaje al respecto. Cuéntanos, Ivanet. Bueno, ya ustedes saben que este problema energético va para largo, pero bueno, en otros temas. Son muchas las personas en Puerto Rico sin agua, con facturas altísimas, pero ¿recuerdan el caso de doña Carmen Gloria y don Rafa que presentamos aquí en Última Palabra? Pues te presentamos la continuación de este reportaje. ¿Qué les dijo la Autoridad de Acueductos? Te lo contamos. Muchos de ustedes recordarán el caso de doña Carmen y don Rafa en Calley. Le cortaron el agua hace más de un año, lo que aparentaba ser una sobrefacturación. Hicimos las averiguaciones, pero luego nos llegó un bill de 3,000 y pico pesos, casi $4,000. Porque para mí no es fácil todos los días tener que estar cargando una agua que me está afectando a mi salud, que ya no puedo con el dolor. Todos los días y que no me queda de otra hacerlo. Disculpa. El presidente de la AAA, Luis González Delgado, reaccionó en Última Palabra el pasado 8 de mayo sobre este caso.
Por ejemplo, Carmen Gloria tiene una factura de más de $3,000, una persona con cáncer, una señora mayor. ¿Qué ella puede hacer? Ella ha visitado todas las oficinas, lleva un año sin agua, los vecinos le traen agua en cubos. La realidad es que ver personas viviendo así en Puerto Rico es una cosa, además de triste. Uno dice, tienen que haber mecanismos para ayudar a estas personas. Nuestro compromiso, consígueme la información de esa persona, yo me encargo personalmente de revisar ese caso. Le agradezco. ¿Qué ha pasado desde entonces? Me enviaron un plomero. Me hizo me chequeó el contador. ¿El plomero es de acueductos? Supuestamente era de acueducto. Y supuestamente el contador se tardó 45 minutos en correr. Dijo que había una pequeña avería que había que bregar con eso. Luego de eso me llamó la señora. Entonces me dijo lo que acabo de decirle, que me hacía ese plan de pago, $700 y después 300 mensuales. Aparte entonces la reconexión, que obviamente habría que hacerla. Pero que yo tenía que buscarle plomero para que entonces me bregara con lo de la fisura que había. Entonces después de eso, poder entonces hacerme ese plan de pago. Al yo contestarle que yo no tenía ese dinero, pues ella me dijo, pues ok, cuando lo tenga y resuelva la situación, pues entonces me vuelves a llamar. El presidente del Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico, José López Suárez, accedió a colaborar con Última Palabra para intentar resolver y explicarnos esta situación que pasan tantos en Puerto Rico. Nosotros utilizamos un detector que es para evidenciar si hay una posible salidero. Aparte de eso, si hay un alto consumo en sus equipos sanitarios, también lo tenemos que detectar. Cambio de contador. Y el contador de doña Carmen está marcando que hay paso de agua y está cerrado. Pasamos por la experiencia de entender precisamente este proceso y en efecto se escuchaba el agua pasando. Esta llave está cerrada, ¿correcto? Sí, está cerrada correctamente. Ok, y usted mencionó fuera de cámara que había algo invertido. El contador, porque cuando ellos cortan el agua, invierten en el contador. ¿Por qué el contador de agua está registrando consumo si por el grifo no sale agua y la llave de paso está cerrada? ¿No hay agua? No hay agua. Al inicio de este proceso, el contador marcó 810 litros. Pasó una hora y registró 812 litros sin haber consumo. Puede haber hecho todas las pruebas pertinentes con 2 máquinas diferentes, haber visualizado la residencia. Sugerimos que la autoridad de acueducto haga un estudio de cómo balancear la factura de doña Carmen. Si la puede llevar a cero y empezar de cero, se lo agradeceríamos mucho, ya que hay una incongruencia entre los defectos de su contador y la llave que cierra la salida y la entrada de agua. Esto, por donde quiera que usted lo mire, es un abuso. Aquí nos han llegado cientos de correos electrónicos con personas con el mismo problema de sobrefacturación. Si ustedes recuerdan, este programa, su primer día, comenzó precisamente con lo que fue mi situación de sobrefacturación. Y fue precisamente lo mismo. El contador estaba dañado, tuvieron que reemplazarlo, pero muchas personas no tienen ni el tiempo ni el conocimiento para este proceso burocrático, donde casi todos los abonados acaban haciendo un plan de pago. Esta señora, ahí donde usted la ve, llevaba más de un año sin agua. La autoridad envió un plomero y ¿qué le dijo el plomero? Mire, es culpa suya, usted tiene aquí una fisura. Hasta que no la arregle, no podemos trabajarlo, le podemos hacer un plan de pago, lo que le ofrecen a todo el mundo. Aquí la Asociación de Maestros Plomeros tuvieron la deferencia de ir a donde doña Carmen Gloria y hacerle ese estudio sin cobrarnos un centavo y determinaron que no había ninguna fisura, que era un problema del contador. Si estas personas no hubiesen hecho eso, jamás hubiésemos tenido los recursos para que esta señora pudiese acabar con esa factura. Miren, a mí me encantaría que tuviésemos el tiempo de llevar los miles de casos de sobrefacturación que tiene ahora mismo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Ciertamente no tenemos los recursos para hacerlo, pero hay un tema de fiscalización que hay que hacer aquí porque le están robando a la gente, específicamente a muchos adultos mayores a los que le niegan este servicio todos los días. ¿Qué pasará ahora con la factura? Seguiremos teniendo a la Autoridad de Acueductos bajo el radar y les dejaremos saber. Ahora, ¿qué tenemos al regreso, Ivanet? Esperemos que le puedan resolver esto a Carmen Gloria. Bueno, trabajan, estudian y aún así termina sin hogar. Te presentamos la otra cara del sinhogarismo en Puerto Rico desde la perspectiva de los jóvenes. Al regreso en Última Palabra. Ya estamos de regreso en Última Palabra y vamos a discutir un tema
sumamente importante que muchas veces queda totalmente invisibilizado. El sinhogarismo en Puerto Rico es un problema complejo y creciente. Hay que eliminar esta visión de que el sinhogarismo se limita a personas con problemas de adicción o salud mental. Eso es clave para entender este asunto. Veamos la siguiente historia. Cuando hablamos de personas sin hogar, muchos imaginan adultos solos en la calle, pero hay una realidad casi invisible. Jóvenes sin un techo, sin respaldo. Detrás de cada historia hay un rostro y una voz que merece ser escuchada. Cuando vienen jóvenes que presentan esta situación de que tienen 2 empleos, tienen hijos que mantener, la renta no les da, o sea, ellos no les da para pagar una renta tan exorbitante como la que se encuentra en el mercado. Pues mi trabajo es poder ubicarlo en un lugar seguro, a través de programas como albergues de emergencia, viviendas transitorias o permanentes, con servicios de apoyo que ayudan a estos jóvenes. Participantes como las que van a ver a continuación son las por las que yo trabajo día tras día. Fue bien doloroso, porque, ¿verdad? Pues yo siendo madre soltera con un menor de 3 años y medio, ¿quién va a pensar que tu mamá te va a botar de tu casa con un menor? Fue bien difícil para mí ese proceso porque en mi vida jamás imaginé estar en calle, teniendo un trabajo estable full time, incluso con mi hijo, teniendo un carro que pagar. O sea, se vinieron muchas cosas que emocionalmente me llevó a tocar el fondo. Soy egresada del sistema de cuidados sustitutos aquí en Puerto Rico. Egreso del sistema y tengo inestabilidad en mi vivienda hasta el punto de que estuve homeless. Y a veces los trabajadores sociales y los cuidadores lo comentan y dicen, wow, que estos muchachos, estas muchachas, de verdad que es como una insistencia, una determinación. Pues claro, porque tú no sabes dónde vas a estar mañana. Pues en ese momento yo no tenía trabajo, yo no tenía mis estudios establecidos, no tenía carro, mi hija es lactada, así que yo no pude hacer banco, no tenía cuidado. Así que eran muchas situaciones que no me permitieron salir de ahí. Tener un hogar no es solo un derecho, es una necesidad para poder vivir. Nadie debería crecer sintiéndose olvidado. Para el 2024 se reportó que 2.096 personas vivían en las calles, especialmente mujeres y jóvenes. Con nosotros hoy se encuentra Belinda Hills, directora ejecutiva de la organización Solo por Hoy. Bienvenida. Gracias por tenernos y por darnos la oportunidad de exponerle a Puerto Rico la situación de nuestros jóvenes que viven en la calle. Hablemos un poco de lo que hace su organización primeramente. Mira, Solo por Hoy fue fundada en el 2009 para atender a mujeres sin hogar, no, en realidad para atender a mujeres con problemas de abuso de sustancias, y nos dimos cuenta bien rápido que cuando atendíamos, a lo mejor me llamaba una mamá que su hijo estaba. Entonces eso sigue siendo una mujer que está siendo afectada por el abuso de sustancias y por el sinhogarismo. Y nos convertimos en una agencia que atiende las vulnerabilidades de la calle para subsanar las deficiencias por la escasez de vivienda o la falta de vivienda o la razón que sea que terminas en la calle. Y llevamos ya 16 años haciendo eso y atendemos como a 4.000 personas al año. ¿Cuál es el perfil actual de las personas sin hogar en Puerto Rico? Mira, anteriormente todo el mundo piensa que sin hogar es el que está pidiendo la luz, ¿verdad? Y eso es una persona que está, eso sí es un deambulante, ¿verdad? Deambular significa que sale sin rumbo. Muchas de las personas en la luz son personas que tienen vivienda, lo que tienen es un problema de sustancia. Ahora mismo en Puerto Rico, en los pasados 3 conteos, que es una noche que se sale y se contea, es solamente para tener una idea, no es preciso. En los últimos 3 años ha escalado de 50 a 54% que las personas están sin hogar por primera vez. ¿Qué quiere decir? Que eso no es una situación de droga, ni de abandono, ni de cronicidad. Es un problema y cuando son sondeados, si tú sacas 54% de 2.096, estás hablando de más de 1.000 personas. Y estaban sin hogar por un problema de familia, un problema económico o un problema de empleo. Y ese es el perfil nuevo. Y si tú escuchas esas 3 razones, ellas entre sí se entrelazan, ¿verdad? Yo pierdo mi trabajo, tú y yo vamos a pelear un montón y se va a formar una trifulca, nos vamos a pagar la casa y terminamos en la calle. Sin duda también la situación en el país ha agravado todo esto, y lo vamos a continuar viendo con los aumentos en inflación, el costo de vida, la cantidad de desahucios que se están procesando. En ese caso, para mí es bien impactante cuando veo estos testimonios, muchos jóvenes
muchas mujeres, madres que están en las calles. Mira, irónicamente decimos que los jóvenes no los vemos en la calle, ¿verdad? Pero los jóvenes son más creativos en algunas áreas, pero también son más vulnerables en otras. Una cosa es tú quedarte sin hogar a los 40 años, que tienes 40 años vividos y te vas a saber defender y desenvolver dentro de algún grado. Ahora con 18, 19 años, bien diferente, ¿verdad? ¿Dónde duermen los jóvenes? Pues mira, en los pasillos de la universidad, en los carros. Nosotros tenemos jóvenes que nos dicen que se estacionan en los moles para poder coger el wifi gratis y se acuestan a dormir hasta que un guardia de seguridad los saca y se estacionan cerca de la entrada. A mí me llaman mucho de los condominios que hay jóvenes durmiendo. Antes de ayer nos llamó una madre de 30 años con 5 niños durmiendo en el carro. 5 niños. Aterrorizada porque entonces lo que tienen miedo es que les remuevan sus hijos. Y son situaciones de las que están fuera de su alcance resolver. No, y la realidad es que para el que nos está viendo hay personas que dicen, bueno, es que esto podría ser fácil, el gobierno da ayuda. Yo he escuchado personas que del privilegio pueden decir unas cosas, pero aquí tuvimos a la secretaria de la Vivienda, hemos tenido a la secretaria de Familia y nos han hablado de que eso de hablar de vivienda asequible en Puerto Rico es una leyenda. Imagine para personas que no tienen el acceso económico a los recursos. ¿Qué herramientas hay en la actualidad? Mira, yo tuve el placer de conocer a la secretaria de la Vivienda y, ¿verdad? Hay un montón de buenas ideas, pero la realidad es que ¿qué es asequible? ¿Qué es lo que tú traes, verdad? La Asociación de Contratistas de Puerto Rico dice, estamos construyendo vivienda asequible. $280,000. Yo tengo una empleada que con todos los beneficios de Home, de las propuestas que hubo del Departamento de la Vivienda, compró, pero tuvo que comprar un apartamento de $350,000 y tuvo que luchar para encontrarlo, porque en Puerto Rico, Alexandra, para que tú sepas, hay solamente como 3 edificios que están certificados para FHA. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, el gobierno buscar un incentivo donde todos los edificios, todos los condominios de mediano y bajo se certifiquen por FHA, porque el gobierno federal ahora viene con un movimiento de hacer préstamos FHA, pero si no hay unidades FHA abajo, costo, ¿de qué sirve? No, y si no hay unidades disponibles, porque Correcto. también hay más de 3,000 personas esperando por sus vouchers de vivienda. Correcto. Se prometió un programa de vivienda a los jóvenes y ni siquiera los bancos no lo pueden financiar, tampoco está esa vivienda disponible. Uno habla con los mismos constructores y te dicen los altos costos de construir en Puerto Rico no nos permiten hacer viviendas a precios competitivos. Así que el problema es de muchos factores, pero primero hay que coger todos esos estorbos públicos. Mira, yo siempre he pensado esto... mucha gente no se acuerda de las cooperativas. Qué iniciativa más brutal, ¿verdad? Las cooperativas Los Robles. Yo tenía muchos compañeros de escuela en las cooperativas. En las cooperativas. Y esas cooperativas hoy día, ellos son sus dueños, cada uno. Así que sí, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero toman tiempo y toman iniciativas concretas donde se entre el tercer sector junto con el gobierno y podamos mover las fichas necesarias para que nuestra juventud se quede en Puerto Rico. Solo por hoy lo que quiere es que los jóvenes se queden aquí, se queden en nuestra isla. Y la definición de locura es pretender resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. Gracias, Belinda, por estar con nosotros y gracias por el trabajo que hacen todos los días. Queremos poder seguir de alguna forma visibilizando esos esfuerzos. Bueno, aún nos queda más de última palabra. Ivánez, cuéntanos qué tenemos al regreso. Gracias, Alexandra. No se pueden perder lo que Alexandra tiene al regreso de la pausa. Ya estamos de regreso en última palabra. Hoy hemos discutido todo lo que está ocurriendo con el tema energético, con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Yo creo que más allá de la polarización y toda la división que hay en las redes y las críticas constantes, ustedes saben que esto es un espacio de soluciones, pero tengo que decirles que es altamente preocupante lo que estamos viendo en Puerto Rico. Y no solo tengo que decir yo, abran cualquier periódico, aumentos en las tarifas base, las pensiones que nos van a espetar después que las desfalcaron, todas las narrativas distintas, todo el mundo se contradice, no sabemos quién dice la verdad. Tenemos una Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sobrefacturándole a adultos mayores, tenemos funcionarios que no dan cara en los procesos, toda una guerra de jugadores y no se sabe quién es el adulto en el cuarto tomando las decisiones. Yo creo que todos nuestros sistemas han colapsado hace mucho tiempo. Nos toca sentarnos y mediante un diálogo respetuoso llegar a unos consensos porque se nos va el país durante este proceso. Así es que ya los dejo con eso, con esa última palabra. Mañana continuamos aquí fiscalizando, como dicen por ahí, a dos manos. Ahora los dejo con Ferdinand Pérez en Jugando Pelota. Mira, Alexandra, te iba a decir, o sea, mientras tú hablabas sobre ese tema de acueducto, a mí se me llenaba el espíritu de coraje
Que no es Porque para menos. Ese abuso que se cometió contra esos viejitos, lamentablemente se está cometiendo contra muchos viejitos en Puerto Rico. Años sin agua, con facturas de $2, $3,000, $5,000. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto, con toda la tecnología de correos electrónicos de personas en la misma situación? Sí, hombre. Y el proceso que da la ley los hace terminar haciendo un plan de pago por agua que no consumieron. Te iba a pedir algo a nombre del país. No te quites de ese tema. Porque hay que defender a esos pobres que todavía siguen, por miles de pobres que siguen sin agua y con facturaciones increíbles que nunca van a poder pagar. Seguimos. Así que éxito. Gracias. Adelante. Bueno,